El futuro de Gianluca Prestiani está en el aire. Tras la última derrota de Vélez ante Huracán, el futbolista argentino de 17 años ha sido amenazado y golpeado por la pandilla, el grupo ultra de Vélez Sarsfield, lo que le ha hecho replantearse su situación en el club. Hoy, en el segundo episodio del Radar, charlamos junto a Martín Echeverri sobre la situación actual del club, la de Gianluca, una posible salida a Europa y el perfil del futbolista. Vamos a ello. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadio Johan, al segundo episodio de esta sección que creé hace unas semanas llamada El Radar. En esta ocasión venimos a hablar de uno de los mayores talentos del fútbol argentino, que está ahora mismo jugando en Vélez, como es Gianluca Prestiani. Y para tratar el tema bien y de primera mano, tenemos como invitado a Martín Echeverri. Martín, un placer. Un placer, Pablo, estar acá y un saludo a todos los barcelonistas que siguen a Gianluca Prestiani y que lo desean en su equipo. Cruzamos el charco, ¿no? Esta vez para tratar el tema. Quizás en unos días un poco convulsos con el tema Vélez, Prestiani y demás, porque es verdad que el equipo no vive la mejor de las situaciones y está habiendo algunos altercados que son un poco violentos y que desde aquí denunciamos. La primera pregunta que te quería hacer, siempre la hago a cualquier invitado. Martín, dinos un poco dónde te puede seguir la gente, dónde te puede escuchar, para que además los que vean el vídeo de nuestro canal sepan lo que haces y dónde te pueden encontrar. Bueno, mis redes sociales son como el nombre que aparece acá abajo, mcheverry99, y después estoy al aire en un medio que quizás les suena conocido allá en España, que por suerte nos ven bastante, que es Secta Deportiva. Eso por el lado de un medio nacional, y después trabajo en un medio partidario llamado Bien Fortineros, que damos toda la información de Vélez. Bueno, pues ahí tenéis, cualquiera que quiera echar un ojo, que quiera estar al tanto de Vélez, de las últimas noticias de Prestiani y demás, podéis seguirle, que es un crack, está haciendo un trabajazo todos estos días, así que ahí lo tenéis. Muchas gracias. Para entrar un poquito en el tema ya en materia, después iremos con el perfil del futbolista. Te quería preguntar, porque aquí desde España quizá nos llega menos información, pero es verdad que Vélez, uno de los grandes de Argentina, no vive la mejor situación. Cuéntanos un poquito qué está ocurriendo con Vélez, el equipo que está un poquito al borde de posiciones bajas y de estar incluso con opciones de irse a la B, renuncias también de algún directivo, hay elecciones próximamente, la gente parece no estar muy contenta con la gestión. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente por allá en Vélez. No, la realidad es que el ambiente es muy delicado. Hoy por hoy Vélez está a 2 puntos de irse al descenso. En este momento en puestos de descenso por tabla general se encuentran Huracán y Colón, que deberían jugar un desempate. Pero bueno, Vélez está a 2 puntos de ellos, con un equipo que no responde, con una crisis institucional, económica y deportiva muy grande. Como vos decías, la crisis institucional tiene que ver con que, por ejemplo, en el día de hoy ha dado un paso acostado el presidente del club, Sergio Rapizarda, después de muchos idas y vueltas, de una reprobación genérica de todo el pueblo velezano, terminó abandonando el club, se pidió una licencia, pero no es de ahora esto, es una crisis que ya lleva un tiempo. Él estaba enemistado con el vicepresidente primero, quien era su acompañante en la gestión, Diego González. Hubo una grieta muy grande a lo largo de toda su gestión que afectó demasiado a Vélez, una lucha de egos muy importante que incluso hasta el día de hoy, cuando tomó la determinación de pedirse la licencia, existía, y una lucha grave que le hizo daño a Vélez. Eso por un lado. Después hay problemas económicos, también obviamente ligados a la situación del país, y bueno, lo deportivo lo ya remarcado, ¿no? Con jugadores que no han estado a la altura,
chicos o juveniles demasiado chicos en edad, justamente como Gianluca Prestiani, que tiene 17 años y tiene que hacerse cargo del equipo. Y bueno, 4 técnicos en 6 meses ha tenido Vélez, perdón, 5 técnicos. Y la verdad que es una situación compleja y un futuro que no parece ser prometedor en lo absoluto. Bueno, pues ahí está un poco el resumen de la situación. Te quería preguntar, para ir un poco tocando también el tema de qué pasó el otro día tras el partido de frente a Huracán. Tampoco quiero meterme mucho porque es verdad que es un tema complicado, pero podemos hablar un poquito de lo que pasó. Si no me equivoco, Vélez perdió 1-0, ¿no? En campo de Huracán. Y después del partido, quizás, los aficionados, como llaman allí la barra, ¿no? Que supongo que aquí en España sería un poco los ultras o los aficionados más acérrimos del equipo, bueno, tuvieron altercados con futbolistas, incluido también con Gianluca Prestiani. Que la información que salió es que podía, ¿no? Estaba pensando en dejar el club tras estos altercados. Cuéntanos un poco cómo fue el ambiente tras la derrota, cómo pasó, un poquito resumen para que la gente se haga una idea. Mirá, la cuestión fue así. Vélez jugó frente a Huracán en la cancha de Huracán. Para todos los que están del otro lado y no saben, en el fútbol argentino no hay hinchada visitante hace ya 10 años, salvo en partidos muy puntuales por una decisión de política o de la AFA o porque las garantías estén dadas o porque es un partido muy, muy importante. No se juega con 2 hinchadas aquí en Argentina y obviamente va la que es local. Vélez fue visitante, entonces no estaba su gente. Sin embargo, una vez que termina el partido, los jugadores se van en un micro hacia el predio donde entrena habitualmente Vélez Sarsfield, que bueno, es un campo de deportes muy grande que se encuentra en Ituzaingó. Y bueno, fueron con el micro allá porque allá estaban los autos de los jugadores. Sí, lo que sería en Una España vez, una ciudad deportiva, más o menos, que es aquí como lo claro, conocemos. exactamente. De hecho, Vélez tiene una ciudad deportiva. Es literalmente así porque en el predio donde entrena Vélez es solo de fútbol. Después Vale. tiene su club con sus actividades por otro lado. Es un modelo europeo, pero cabe destacar que la mayoría de los equipos argentinos no tienen un predio así, sino que generalmente las disciplinas están mezcladas. Por ahí donde se hace hockey, básquet u otros deportes también se hace fútbol, pero no, acá está apartado, aislado, es un mundo distinto. Eh, y en este mundo distinto están los autos de los jugadores cuando van de visitantes o cuestión así, porque por ejemplo, a diferencia de en el fútbol español, por ejemplo, acá se concentra la noche anterior, es decir, todo el plantel duerme junto en un hotel que tiene el mismo predio, y si es de visitante en otra provincia o algo, se alquila un hotel o un piso de hotel. Pero bueno, en definitiva duermen todos juntos. Entonces llegan juntos al predio y después vuelven para retirarse a sus hogares. Una vez que llega el plantel a lo que se llama la Villa Olímpica, que es la ciudad deportiva, sí, cada uno va, agarra su vehículo y a la salida, unas cuadras, en realidad es un poco en la puerta y un poquito más adelante, son interceptados por los barras, que en España se les llama, como vos decías bien, ultras. En aquel momento agarran a 5 o 6 jugadores. La realidad es que el mensaje que tenían o la idea que tenían los barras era apretar, intimidar, agredir a los jugadores. Aclaro esto porque 2 meses antes la barra también había ido al predio, pero solamente para charlar. En realidad no es solamente, ¿no? Obviamente la charla no era pacífica, pero para tener una charla con menor nivel de agresión que la del otro día, pero solo con los jugadores más grandes, ¿sí? Yeah. Acá en este caso fue directamente para agredir al que se cruzara. No importaba si fuera grande, chico, mejor o peor jugador, era agredir. Se encontraron con 5 o 6 jugadores,
entre ellos estaba Prestiani. A alguno de ellos, por ejemplo, Leonardo Jara, le dijeron que le iban a pegar 2 tiros en la pierna. A otros les pegaron, les patearon los autos y los amenazaron. Y lo último ocurrió con Gianluca Prestiani, a quien le paran el auto, él baja la ventana para tener una conversación. Cuando ven que baja la ventana, obviamente se acercan hacia él, le empiezan a agarrar así de la campera que tenía y lo amenazan. Le empiezan a insultar y a exigirle resultados y algunos que otros reclamos relacionados a la rutina diaria de Gianluca y a una supuesta presión que había hecho para irse al Benfica. Digo supuesta porque obviamente esto no es muy difícil de chequear, ¿no? Es incomprobable si el chico al final presionó o no para irse, pero bueno. En definitiva, eso es lo que reclamaba la barra. Gianluca les decía, les suplicaba por favor que lo soltaran, que él también es hincha de Vélez y que sentía este presente con mucho dolor y que tenía ganas de salir de este mal momento que está pasando Vélez, pero que bueno, obviamente hay veces que no se dan las situaciones y es el caso que pasa el club. Sin embargo, del otro lado la respuesta era más agresión y más agresión, hasta que bueno, le terminaron pegando 2 piñas en la cara y pateándole el auto. Él logra zafarse de esta situación, logra salir y en ese momento, cuando más o menos avanza un par de metros, un par de cuadras, toma la decisión de llamar al presidente del club. Y del otro lado no hubo respuesta. Nadie lo atendió, nadie se hizo cargo de la situación. Y ahí es cuando tanto Gianluca como sus compañeros, porque sus compañeros también intentaron comunicarse con los dirigentes de Vélez, entienden que de alguna manera los dejaron tirados. O sea, que no le dieron importancia a lo que realmente estaba pasando. Y se habla de zona liberada, porque obviamente si vos no estás en el predio y tampoco me das una mano, de alguna manera estás teniendo una complicidad con lo que pasó. Es por eso que la información que surgió en las últimas horas es que el plantel, que ahora está de vacaciones y debe volver a entrenarse el viernes, no lo quiere hacer hasta que haya seguridad o mayor seguridad, garantías de que no les va a pasar nada. Y por otro lado, Gianluca, en una situación de impotencia total, tomó la decisión de no continuar en Vélez. Esto pasó el domingo a la noche. En ese momento ya su decisión era prácticamente indeclinable. No había forma de convencerlo. Pero también uno entiende que al ser chico, al ser impulsivo, al estar enojado, se podía calmar un poco la situación en un par de días y cuando esté todo más frío hablar con él. Yeah. La cuestión es que lunes él sale a hablar, o sea, al día siguiente, al mediodía sale a hablar con un medio aquí de Argentina, cuenta la situación que vivió y una vez que se termina esa entrevista, lo llama un integrante de la Barra Brava, que acá se llama La Pandilla, la de Vélez, cada una de las barras tiene un nombre distinto, la de Vélez se denomina La Pandilla. Lo llamó un integrante de La Pandilla a su padre y los amenazó de muerte, tanto a Gianluca como al padre y al resto de su familia. Obviamente ellos en este momento están encerrados en su casa, tienen miedo, no quieren salir y están viendo qué decisión tomar, pero está claro que el futuro de Gianluca Prestiani hoy por hoy es lejos de Vélez. No tiene intención de volver a entrenar, mucho menos de volver a jugar, y ahora sí está presionando para ser vendido. Vale. Bueno, la situación que cuentas es dura, es delicada, porque creo que ni de ninguna forma está justificada la violencia. Por mucho que haya una situación mala deportiva, económica, institucional, creo que la violencia no es la solución. Me surgen varias preguntas. La primera es, obviamente no justificamos la violencia a ningún futbolista, directivo y demás.
pero es verdad que sorprende que siendo Gianluca Prestiani un chico joven, tan joven, de 17 años, que quizás está haciendo cargo de un equipo en una edad que quizás no le toca porque no deja de ser un niño casi, sorprende que la barra, los ultras cargan contra él, ¿no? Porque no puedo decir entender que contra otros jugadores, otros directivos tengan actitudes violentas porque jamás se justificará eso, pero sí que sorprende más aún que sea contra un chico tan joven que además es hincha, como tú dices, del equipo y que es una de las noticias positivas, de las pocas noticias positivas de la plantilla, ¿no? No sé si te sorprende a ti también esta decisión que tomaron. Sí, la realidad es que es sorprendente. Primero que nada, a ver, es lo que vos decís, ¿no? No se puede hacer esto con ningún jugador, pero me parece que hacerlo con un jugador que es menor de edad, porque acá en Hmm. Argentina sos mayor de edad a los 18 años y él Aquí tiene también. 17, Hmm. eh, perfecto, con más razón todavía. Eh, Hacerlo con un jugador menor de edad me parece un acto de cobardía total, completamente repudiable, y una locura, realmente una Sí. locura, porque es un chico de 17 años. Acá en Argentina, a los 17 años estás en el último año del colegio secundario, Hmm. y es como básicamente ir a buscar al colegio a un chico, sacarlo y golpearlo. Sí. Eh, y esta gente grande, gente muy grande y bastante más grande que él. Eh, entonces, la verdad que es un acto de cobardía total, inexplicable e inentendible. Después, bueno, ellos le hicieron saber a cierta parte de la prensa sus razones, razones que Gianluca Prestiani desmiente, porque ellos dicen que supuestamente Prestiani pidió no jugar el partido contra Huracán, partido en el que fue suplente, Hmm. que él pidió ser suplente porque estaba presionando para ser vendido a Europa, más precisamente al Benfica, que había hecho una oferta por él, eh, y él lo niega rotundamente. Él Ya. dice que no es así, que ser suplente fue una disposición táctica del entrenador, lo cual no es llamativo porque no es la primera vez, Hmm. incluso ya habiéndose consagrado o siendo la figura del equipo, ya había sido suplente, y, e incluso con distintos entrenadores. Ya. Entonces, no era llamativa esa situación. Sí es llamativo que se la agarren con él, porque aparte es hincha del club y siente verdaderamente a Vélez. No ha sido ajeno a la situación, sino todo lo contrario. Por ende, sí, obviamente es raro lo que pasó. Hmm. Muy raro. Yo sin tener información y habiendo visto los últimos partidos de Vélez, yo lo que he visto de Gianluca cuando está en el campo es que se deja el alma, ¿no? Por el equipo. Me sorprendería que decidiese no jugar Aparte, Pablo, perdón, sí, una cuestión que no es un detalle menor. No es muy común que los barras le peguen a los jugadores. ya. Sí pasa que muchas veces se acercan a los predios, les hablan de forma intimidatoria, les hablan mal. Hay un montón de anécdotas que ustedes pueden encontrar en distintos medios, como YouTube, por ejemplo, de aquí Hmm. del fútbol argentino, donde se han visto armas, donde se han visto amenazas y todo lo demás, pero Sí, pero, pegar a los pero jugadores no es común. cruzar esa línea Claro, hmm, generalmente no se suele cruzar esa línea, como decís vos, de agredir físicamente a un jugador. ya. Otra pregunta que tenía es ya más para ir acabando el tema este de todo lo que está pasando. ¿Tú crees de verdad que ya no hay vuelta atrás? O sea, opinión tuya. Con lo de Prestiani, ¿crees que de verdad no va a volver a vestir la camiseta de Vélez en este tiempo por lo menos? ¿O crees que quizás su amor al club y su capacidad y su buen hacer porque el club salga de esta situación va a poder pesar más y va a acabar jugando para intentar salvar al club del descenso? Mirá, hay una realidad, que Gianluca Prestiani cuenta con un problema eh, para ser vendido. Es Mm, menor de edad y la ya. FIFA tiene una disposición ya hace un par de años en la que un menor de edad no puede ser transferido al exterior. Mm, Eh, sí puede ir libre por la patria potestad, que de hecho pasa mucho, pero Gianluca ya tiene contrato, entonces
no se puede considerar patria potestad o responsabilidad parental, perdón, como se le llama ahora a esa ley, al menos aquí en Argentina. Entonces, él tiene que esperar hasta enero que cumple los 18 para, por ejemplo, jugar en el Benfica. Entonces, estos 6 meses, yo lo veo jugando en otro equipo del fútbol argentino, por él no son las más soluciones pueda tener. Quizás haya alguna excepción a la ANFA, quizás se pueda de alguna manera regar, no a Europa, pero de otro lado, ahí ya desconozco, pero la realidad es que él tiene ese inconveniente, y al ser todavía jugador de Vélez, yo no veo que tome o no creo que tome la decisión de estar 6 meses sin jugar, o 4 meses hasta diciembre o enero sin jugar. Entonces, puede ser que de mala gana se vuelva a poner la camiseta de Vélez, pero está claro que él mismo lo mantiene, hablándote en privado, dice que su decisión es indeclinable, que él se quiere ir, que se cruzó un límite, que se cansó, que lo dejaron solo, que hubo complicidad y que su futuro ya no está ligado al club. Lo siente mucho por los hinchas, porque él también es hincha, pero la realidad pasa por ese lado. Incluso el mismo plantel declara que estos agresores que los atacaron el domingo iban muy seguido al predio. Los habían visto aproximadamente 10 veces en el último mes y medio o los últimos 2 meses en la ciudad deportiva de Vélez. Entonces, creen que ya estaba medianamente premeditado y que hubo complicidad para atacarlos. Obviamente, desde mi lugar no lo puedo confirmar porque no hay pruebas de que algún dirigente les haya dicho sí vayan o yo les libero la zona, vayan. Pero la realidad es que la sensación en la plantilla es esa, ¿no? Que quizás podría estar o podría ser cómplice algún directivo del club, supongo que pensarán los jugadores. Sí, porque por más que había seguridad y la seguridad fue forzada, honestamente lo que creen los jugadores es eso. Aparte, para que tengan una idea, no está cerca el predio de Vélez de la cancha de Vélez. Entonces, claramente los fueron a buscar, no es que los barras pasaban de casualidad por ahí. Es alejado, creo que incluso está no sabría decirte, pero si no me equivoco son 20 kilómetros de la cancha del predio. Es lejos, entonces no... Sí, no fue casualidad. Era algo medianamente premeditado, algo que estaba preparado. Lo que sí, no se sabe, obviamente, si hay complicidad o no de los dirigentes, pero ellos aseguran que sí. Vale. Dejando a un lado ya este tema, creo que de nuevo condenamos cualquier acto violento por parte de cualquier persona y más a los jugadores, que sí que es verdad que pueden estar pasando un mal momento deportivo, pero creo que la mayoría de ellos harán lo posible todos harán lo posible por revertir la situación. Vamos a hablar un poquito de un tema más alegre quizás, que es el Gianluca Prestiani, futbolista, ¿no? El jugador, el perfil de futbolista que es. Te quería hacer la primera pregunta. ¿Cómo está haciendo su temporada en líneas generales? Es un chico al final de 17 años que sube a una plantilla que está necesitada de futbolistas quizás desequilibrantes, que den un paso más, que saquen a Vélez de esas posiciones. Y al final es un chico muy joven que para mí, de lo que he visto, está siendo de lo mejor del equipo. ¿Qué opinas tú de su temporada? No, realmente una temporada muy buena. Quizás queda opacado, obviamente, por los resultados de Vélez, porque al final Vélez no gana. Entonces, si el fútbol siendo tan exitista como es, si vos no ganás, no servís. Y en ese sentido, claramente termina siendo perjudicado. Pero es sin dudas el mejor jugador del equipo, el jugador más desequilibrante. Siempre sorprende. A mí la verdad es que cada partido en el que él juega bien, vos te das cuenta que es distinto, que hace algo distinto al resto. Obviamente, como cualquier chico, tiene altibajos,
los últimos partidos, al igual que todo el equipo, no estaba jugando bien, pero así todo, sin jugar bien, era el mejor del equipo. Era el único que quizás con 2 o 3 pinceladas, con 2 o 3 jugadas de crack, podía llegar a hacer o a proponer un desequilibrio que le diera a Vélez una ventaja. Te quería preguntar ahora una de mis mayores dudas con él, porque me estoy informando bastante y creo que en reserva, en el equipo reserva de Vélez, lo hemos visto mucho por banda izquierda. Una vez en el primer equipo lo hemos visto más de volante, interior, lo que sería aquí en España. Es verdad que más adelantado, aunque a veces sí que es verdad que he notado que quizás se le exigía de más en defensa, ¿no? Creo que se le exigía más en tareas defensivas y también lo hemos visto muy pegado a banda derecha. Te quería preguntar, para ti, ¿cuál es su mejor posición o la posición que puede tener más carrera o más futuro? La realidad es como vos decís, en reserva y en inferiores él siempre jugó por izquierda. En primera mayormente se lo vio por derecha porque se buscaba que desbordara, que fuera al fondo y tirara un centro, o que buscara el pase atrás, así como si fuera Jordi Alba Messi. Pero a mí personalmente me gusta mucho más por izquierda, porque yo lo vi en inferiores y vi todo lo que puede dar. Por derecha también ha jugado muy bien y tiene la capacidad de poder moverse por todo el frente de ataque. Es por eso también que en el último tiempo lo han centralizado un poco para que él tenga la libertad de moverse por todos lados, para que haya un jugador fijo por la derecha, un jugador fijo por la izquierda y que él se pare donde quiera, donde se sienta más cómodo y donde la jugada lo indique, lo vaya llevando. Sí. Lo cierto también es que, como vos decís, en este último tiempo esa nueva posición hizo que se retrase un poco, o sea, que esté más cerca de la mitad de la cancha. Y yo creo que ahí pierde un poco de su estirpe, de su naturaleza, porque tiene que recorrer muchos metros con la pelota. Sí. Ya de por sí, al margen de que los compañeros no lo ayudan, o de Vélez está jugando muy mal, lo cierto es que él recorre muchos kilómetros con la pelota, o muchos metros, perdón, con la pelota, y le es perjudicial, porque él es mucho más desequilibrante en el 1 contra 1 a partir de la mitad de cancha, y más adelante, casi a partir de los 3/4 de cancha. Allí es donde hace mayor diferencia. Retrasarlo un poco me parece que es de alguna manera inutilizarlo dentro del juego. Para mí, habiéndolo visto menos que tú, su posición ideal es sobre todo darle libertad por todo el frente de ataque, como decías, que venga adentro cuando la jugada lo pida, que se vaya a izquierda si cree que si puede recibir ahí. Para mí, sobre todo, una posición suya muy buena sería una especie de, lo que llamamos aquí media punta, enganche, con quizás libertad por todo el frente de ataque, con menos responsabilidad en defensa, un jugador que reciba entre líneas, que se pueda girar, porque además tiene buen último pase, se atreve además mucho, porque para mí algo muy importante de los jugadores, más allá de que sean buenos técnicamente, es que se atrevan, que tengan personalidad para atreverse, y creo que ahí Gianluca la tiene de sobra. Entonces, para mí una buena posición suya sería ahí, quizá liberándolo un poco más de tareas defensivas y estar ahí más en ese último tercio, más relacionado con la frontal del área, más que ponerle un poco de interior, porque creo que ahí recorre muchos metros, tanto con balón como sin él, y creo que se le puede perder un poco. Te quería pasa, preguntar. Pablo, que él también es un chico que le gusta recibir la pelota, quizás unos metros más abajo, gambetear, sacarse 1 o 2 de encima, buscar un compañero. De hecho, por ahí muchas veces lo cortan con falta y eso a él lo motiva. En ese sentido le veo un carácter, obviamente salvando la distancia, ¿no? Porque le falta todavía para hacer eso, pero le veo un carácter muy similar, por ejemplo, al de Vinicius, que cuando le pegan, él se levanta y sigue, ¿no? No es que, porque viste que hay jugadores que quizás se achican un poco o tratan de evitar el contacto. Él al contrario, él va al contacto y si vos lo contactás, se levanta, se ríe y te vuelve a buscar para que lo vuelvas a tratar de agarrar. Y en esa forma de hacerte calentar te termina ganando, porque la habilidad innata la tiene y saca una ventaja por encima de todos los demás. Entonces, es el fútbol que le gusta a él.
y realmente lo hace muy bien. Sí, yo creo que tiene esa personalidad, esa picardía, que siendo tan joven es difícil encontrar en futbolistas de 16, 17 años como tiene Gianluca. Te quería preguntar, con balón sí que he visto que es un futbolista que a mí sobre todo lo que más me ha llamado la atención es esos primeros toques, esos giros cuando recibe espaldas. Creo que también es un chico que tiene, como decía, mucha personalidad para atreverse, para meter el último pase. Ahí además creo que tiene creatividad, creo que tiene imaginación. Le he visto meter buenos últimos pases que quizás ¿no? El delantero a veces no lo ha acompañado y quizás si no acaba en asistencia puede parecer que se quedan menos, ¿no? Esa jugada, pero sí que le he visto potencial ahí. Quizás donde puede tener un mayor margen de mejora, ahora me dirás tú, es en el golpeo de balón en metros finales, siendo un futbolista que sí que ha metido algún gol y que lo hemos visto hacer buenos goles además. Sí que creo que relacionado con el gol, con ese golpeo, sí que puede tener un poco un margen de mejora. ¿Cómo lo ves tú en esos metros finales, último pase, gol? ¿Cómo lo ves? Yo, al contrario, creo que en esa última parte de la cancha él es bueno y tiene definición, no es un chico que agache la cabeza y patee con los ojos cerrados, sino que busca orientar el remate, que tenga justamente, valga la redundancia, orientación, que poder ubicarla lejos del arquero o fuerte para que el arquero no pueda llegar. El problema es que últimamente se lo estaba justamente inutilizando, Ya. haciéndolo recorrer tantos metros que al final, cuando llega al área, está cansado. También Hmm. hay que tener en cuenta una cosa, es un chico de proporciones justamente chicas, Sí, ¿sí? ahora No, te iba a preguntar por eso. Hmm. claro, es bajo de estatura físicamente, todavía no es tan potente, tiene que desarrollar mucho esa parte y yo creo que en Europa lo van a poder nutrir mejor, pero gran parte de esas falencias o esos errores de los que vos bien hablás, tienen que ver con que quizás llega al área cansado Ya. o ahogado por tener que Hmm. correr tanto, que hace que la decisión que toma no es la mejor, o quizás toma una buena decisión, pero ya sin potencia para poder resolverla de la mejor manera. Sí, justo te iba a hablar de esas dos cosas ahora después. Una, el físico. Si creías que quizás, obviamente es un jugador muy chiquitito, creo que son unos 65, unos 66 de altura. Si crees que puede ser un limitante, obviamente creo que se va a desarrollar más. Obviamente no se va a quedar con estas características. Aunque sí que yo le veo, aunque físicamente obviamente no es un portento, pero sí le veo esa aceleración, ¿no? Esos primeros metros potentes que puede tener, saca ventaja de ahí y puede ser una característica importante. Obviamente creo que el físico a día de hoy un chico de 17 años es precipitado para hablar, ¿no? Que este será su físico final o que le faltan cosas. Sí que creo que a día de hoy, como tú comentas, el físico a veces le limita un pelín en ciertos contextos, ¿no? Mirá, te pongo un ejemplo claro como no para compararlo, ¿no? Pero para ver a lo que Mm. habría que apuntar con Prestiani. El Kun Agüero, Sí, cuando jugó acá en Argentina, si bien es un poquito más alto que Prestiani, sí. también era bastante chico en altura y era bastante flaco. eh, y cuando se fue a Europa se creció bastante, sobre todo de Menos masa, piernas, sí, masa muscular. clara, más masa muscular. Y en definitiva, eso es lo que para mí terminó haciéndolo un gran delantero. Mm. Obviamente también hay que encontrar un equilibrio, porque vos quizás le aumentás la masa muscular Tiene y le agilidad. sacás, Mm. claro, le sacás agilidad, lo haces menos vertiginoso al jugador. Sí. Pero yo creo que agrandándolo un poco en ese sentido, tanto en la caja torácica como en las piernas, va a tener esa potencia necesaria para que, por ejemplo, si le tirás una pelota larga, pueda poner el cuerpo junto al rival y que cuando llegue al área llegue con más fuerza, con mayor templanza y que se imponga realmente también desde lo físico. Sí, Pero eso ya es un problema del fútbol argentino en general. ya. Siempre acá se destacó que los jugadores se van con una contextura a Europa y quizás cuando vuelven a los 2 o 3 años a jugar con la selección argentina o de vacaciones o algo y le sacan alguna foto, te das cuenta que el jugador viene más Mm. potente desde lo Ya. físico, más grande. A mí sí que me ha dado la sensación de que, por ejemplo, sin balón sí que es verdad que quizás no es un futbolista muy veloz,
pero sí con balón tiene esos primeros metros, además ayudado del regate, ¿no? Esos dribbling, esos movimientos con el cuerpo, que sí que, pues, sí que son potentes y puede tener recorrido ahí. Además, creo que su físico, por ejemplo, al ser tan bajito también, tiene un centro de gravedad muy bajo, aguanta el choque bien, protege el balón de espaldas bien, obviamente sin ser su mayor virtud, pero sí que creo que ahí tiene inteligencia, sabe cómo utilizar su cuerpo y sí que creo que sobre todo es muy inteligente para saber cuándo poner el cuerpo y dónde ponerlo. Te quería hablar, antes comentaba justo sobre quizás algunas decisiones que toma, ¿no? Creo que también vienen un poco por la juventud, por ese físico que comentabas. Yo lo he notado a veces, sí que es verdad que minutos altos del partido, minutos 70, minutos 80, como cuando el físico le bajaba, por ejemplo, en contraataques, en ciertas jugadas, no sé si tomaba malas decisiones, pero sí que el pase no llegaba a todo lo tenso que podría llegar. Quizás la cabeza se le nublaba por lo que decías, porque viene con muchos kilómetros a las piernas. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo que es algo de la juventud, algo como decíamos, el físico, que al final tiene 17 años y esa precipitación cuando pasan muchos minutos se le irá corrigiendo con el tiempo, ¿no? Mirá, yo creo que el mayor defecto, de alguna manera, de Prestiani o lo que tendría que corregir, ¿Mm? que fue el motivo por el que, por ejemplo, cuando Ricardo Gareca era el técnico de Vélez, lo hizo ser suplente, es el hecho de que muchas veces él tiene una opción de pase o a un compañero y prioriza hacer su jugada, Ya. ¿sí? O sea, de alguna manera lo que acá en Argentina se le llamaría el morfón, el que no, Mm. no la pasa. Eh, Él tiene quizás ese inconveniente, un exceso de confianza en él mismo, Ya. que no está mal, porque de alguna manera también habla bien de él y de toda la valentía Sí. que tiene Es con prefer- es 17 preferible, años. es preferible que confíe mucho en él a que solo la pase o de pasos horizontales y no tenga confianza. Sí, a ver, hay que tener un equilibrio entre tener confianza y no excederte de ella, porque muchas veces ha pasado que tiene un compañero solo al lado o la posibilidad de dar un pase que ubique mejor la jugada y sin embargo prefiere pasar entre dos Ya. o tirar una gambeta de más o patear al arco estando muy lejos. Es verdad, de nuevo, también de alguna manera él siente, no digo frustración, pero hay veces que sabe que los compañeros no le responden a la Ya. misma altura, al menos de la que responde él, entonces por ahí dice, bueno, defino yo. Justo Eh, te iba a preguntar por pero eso ahora mismo, te iba a preguntar por eso. ¿Crees que quizás, no sé si lo comentas de los compañeros, quizá la presión de sentir que el equipo no está respondiendo, que está al borde de un posible descenso, le genera esa precipitación, no esa, me la voy a jugar yo, esa, pues tengo un compañero al lado, pero confío más en mis posibilidades? ¿Crees que le está pesando un pelín ese aspecto? sí, obvio, hay un poco de presión por toda la presión que se pone él en el pecho Ya. de, eh, de al ser hincha de Vélez tratar de salvar al club Hmm. como pueda. Y también hay un poco de egoísmo, ¿no? Sí. Eh, no es solo lo sentimental, sino que hay un exceso notorio de confianza en él, pero son cosas también de un chico. Sí, sí, sí. Ha pasado con todos acá en el fútbol argentino, porque aparte, eh, a ver, también hay que ponerse del lado de él y pensar que él sabe que tiene una habilidad superior a la de los demás, Claro. tanto la Hmm. de sus compañeros como a la de los rivales, que él va a sacar una diferencia. Probablemente cuando venga un defensor a marcarlo, él sabe que lo va a gambetear. Sí. Entonces, en ese saber, intenta y se excede. Y Hmm. esas cuestiones fueron las que de alguna manera lo sacaron del primer equipo muchas veces, y de la que, por ejemplo, como te decía al principio, ha sido suplente incluso en este último tiempo en determinadas ocasiones. Obviamente, la mayoría de las veces era titular, y esto era más a modo de aprendizaje que una decisión en pos del equipo. Hmm. Pero justamente lo que quieren es que sea un jugador más participativo del equipo, no tan individualista. Sí, yo creo que son cosas que irán mejorando con el tiempo. Veremos Sí, obvio, es si chico. si en Vélez tiene 17 años, es que al final es un chico muy joven
y veremos si es en Vélez o no. Y justamente por eso te quería preguntar, ya para acabar la última pregunta, hemos visto que Vélez últimamente, a pesar de que quizá el club no está pasando la mejor de las situaciones, los últimos años, por ejemplo, ha sacado un futbolista fichado por el Manchester City como Perrone. Al final tiene una cantera, si no recuerdo mal, Almada, que se ha ido a la MLS, también es canterano de Vélez. Campeón Te del quería Mundial. preguntar, sí, te quería preguntar, ¿cuál crees que puede ser su próximo paso? Como me has dicho antes, no le ves en el fútbol argentino. El Benfica parece que está apostando fuerte. Si tuvieses que apostar a algún equipo, ¿sería Europa o dónde crees que puede ir Gianluca al siguiente paso? Mirá, te respondo primero con información y después con Vale. el corazón. Eh, la realidad es que hoy por hoy lo único concreto que tiene es la oferta del Benfica. Hmm. Eh, es una posibilidad muy latente de que se vaya a jugar al fútbol portugués. Partiendo de esa base y pasando a lo emocional, obviamente te diría, me encantaría verlo en Barcelona, por ejemplo. Creo que es un jugador para el club. Ahora, la realidad es que quizás tenga que pasar por un proceso de adaptación primero al Ya, fútbol europeo y el Benfica en ese sentido le puede ser un beneficio porque es una liga quizás de menor nivel un paso comparada con previo, la ¿no? del fútbol español. Un paso previo Claro, al grupo. Hmm. como por ejemplo en algún momento lo hizo Di María o lo hizo Tamendi y otros tantos jugadores que van a un fútbol primero menor, como el portugués o Holandés, alguno así, francés mismo, el hmm, holandés, sí. que quizás no tiene la misma presión que juega en la Liga Española, y después sí dar el gran salto. De igual manera, yo creo que es un jugador que, que tiene lo necesario para jugar en Barcelona, lo veo. Lo veo, obviamente se sabe, y bueno, vos también lo sabrás más que yo, que hubo muchas veces un interés de Barcelona por contratarlo, Hmm, o al menos lo estaban siguiendo y lo estaban mirando de cerca, sí. pero bueno, hoy por hoy la información concreta, real, perdón, es que la oferta concreta es la del Benfica. Ojalá podamos tenerlo por aquí. Sería una comparación que creo que además he visto por Twitter a gente, ¿no?, que sigo del club, que le gustaría mucho. Creo que es un chico con un potencial enorme. Si no, no estaríamos hablando de él aquí. Es un chico que casi seguro jugará en Europa, 100% jugará en Europa porque tiene potencial, es muy joven, pero ya se le ven detalles y hechuras de jugador de élite que puede ser en los próximos años. Así que nada, un placer, Martín, de verdad, por tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir al canal. Ha sido un placer saber un poquito más de la situación de Vélez y también de la temporada y lo que opinas de Luca Prestiani. Así que nada, si sale alguna información más, igual te llamamos y contamos otra vez contigo para hacer otro vídeo. Así que un placer, Martín. No, al contrario, Pablo, muchas gracias a vos por comunicarte, ni bien me escribiste ni lo dudé. Eh, obviamente los dos somos periodistas y hablar de fútbol es algo que nos motiva, que nos gusta, y en este caso también hablar de Jan, un chico que conozco Mm. desde que es muy chico, que hizo toda su carrera en Vélez y tuve no solo de primera, sino de inferiores, y tuve la suerte de conocerlo y poder ver todo lo que dio y todo lo que puede dar. Así que sí, ojalá que se le dé esa oportunidad de Europa. Me encantaría, y se lo dije, que se quede en Vélez. Ya, Me duele ver que se vaya, y más de esta manera, ¿no? Sin poder despedirse de su gente, y en esta condición, prácticamente echado, o frustrado por todos mm, los hechos violentos que le tocaron vivir. Sin embargo, ojalá que esa oportunidad en Europa le llegue, y estoy seguro de que la va a saber aprovechar porque es un pichón de crack enorme y tiene mucho futuro en el fútbol internacional. De nuevo, agradecerte por el contacto, a vos y a todos los barcelonistas. Y bueno, saben que obviamente de este lado del charco, eh, por la identificación que tiene el para mí más grande de la historia, Lionel Andrés Messi, siempre una parte de nuestro corazón, al margen de todo lo que pasó, sí, va a estar con ustedes, porque se sabe que incluso después de todo lo que pasó, él sigue
siga amándolos, así que de alguna manera nos tocará respetar eso y seguir con él para adelante y tener el corazón con ustedes también. Sí, es mutuo porque aquí sé de buena mano que sobre todo los que estamos en el grupo de WhatsApp del Estadi, el Mundial de Argentina lo vivimos prácticamente como si fuera de España, en mi caso incluso más, porque era más mayor y lo viví mucho. Así que nada, Martín, te repito, muchas gracias. A la gente que nos ve, ya sabéis, seguid a Martín en todas sus redes, que es un auténtico crack. Y nada, nos podéis seguir en YouTube, Twitch, TikTok, todas las redes sociales del mundo que estamos ahí dándole duro. Así que nada, Martín, muchas gracias y hasta otra. Chao.